Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estén. Muchas gracias por estar acá. Estamos empezando a transmitir en Instagram y en Bruno C. Caballero en Instagram también. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en este nuevo directo. Nada más, un segundito. Necesito... ya empezamos a transmitir en los tres. Ok, muchas gracias. Bueno, Nelly, ¿cómo estás desde Querétaro? Gracias por estar aquí. Bueno, pues el tema de hoy es muy importante. Ok. Hola, Lau, ¿qué tal? Gracias. Gracias. Hola, Angie, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Gracias a todos por unirse. El tema de hoy es muy interesante. Bueno, a mí me fascina. Como todos los que trato acá, el día de hoy vamos a hablar del miedo. Del miedo y el temor. Ujú. ¿Qué es el miedo? ¿De dónde viene el miedo? Ujú. Este es un capítulo más del videolibro Las cabezas de Hidra. El videolibro incluye muchas cosas y cada uno de los temas es una cabeza que vamos a ir eh, pues ahondando en ella y vamos a ir viendo todos los detalles que tienen estas situaciones de nuestra personalidad. Ok, para todas las personas que no me conocen, que apenas se están uniendo a la página, a los directos, mi nombre es Bruno Caballero, yo soy coach de vida y empresa y me dedico a solucionar los problemas de las personas dándoles un giro diferente a las percepciones que tienen de los problemas, tanto a nivel personal como a nivel corporativo, pues siempre hay temas que tenemos que solucionar. Uh-huh. Soy un guía de conciencia y las personas eh, cuando toman conciencia de las situaciones que les afectan, pues cambia su perspectiva y entonces lo ven de otra manera más constructiva y eso les ayuda a mejorar. ¿Ok? Bueno, pues ese soy yo para las personas que no me conocen todavía. Eh, Le agradezco a todas las personas que me siguen, que se unen de países como Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil, Canadá, El Salvador, España y por supuesto México. ¿Ok? Las redes en las que estoy, como les había comentado, perdón, es Facebook, Viaje a la Conciencia, Instagram, Viaje a la Conciencia y Instagram, Bruno C. Caballero. Ok, ahora los directos van a ser más breves, van a durar una hora solamente y hasta donde llegue, porque el tema es súper extenso, entonces solamente vamos a cubrir esa hora para que no se les haga pesado y todo sea más dinámico. Ok, este es el primer capítulo de una serie de programas que van a tocar el tema del miedo. No sé cuántos vayan a ser, pero sí van a ser varios, porque este tema es muy extenso, aunque realmente las raíces son pocas, el miedo se diversifica de muchas formas y nos atañe de muchas maneras diferentes. Entonces, hola Pili, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias. Este, bueno, el miedo por sí mismo es una hidra, porque como les decía yo hace un momentito, tiene diferentes aspectos, diferentes cabezas, diferentes... y a lo largo de la vida vamos dejando atrás ciertos miedos y vamos generando y vamos cultivando nuevos miedos. Ajá, el miedo es un aspecto que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Y ahorita vamos a hablar de ciertas cosas donde aparece el miedo y donde se aplica. Ok, sus raíces están enterradas muy dentro de nuestra psique.
en nuestra mente inconsciente, en nuestro ADN, en nuestra sangre, en nuestras células, en nuestra información genética corre el miedo. Y esto, ahorita lo vamos a ver, es un medio por el cual el ser humano ha continuado durante las épocas, y esto incluso lo tenemos ya antes de nacer, ¿ok? Ahorita les voy a hacer una recomendación. Ya saben, yo siempre recomiendo libros, recomiendo documentales, películas, y este no va a ser la excepción. Ok, pues yo de niño le tenía miedo a la oscuridad. Ahora le tengo miedo al recibo de la luz. Okay. Entonces, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es aquello que pensamos que va a suceder y que es amenazador. Es desfavorable, terrorífico o fatal. Es esa imagen mental que nos impide hacer algo, tomar una decisión. Nos paraliza. Ok, entonces, aquí debemos, bueno, voy a empezar hablando de una característica biológica del ser humano que es la mente inconsciente. Yo siempre hablo de la mente inconsciente. En terapia de hipnosis, pues es la base, ¿no? Es con lo que trabajamos los hipnoterapeutas. Y, y ahí es donde está toda la programación favorable y desfavorable de las personas. Todo se encuentra en la mente inconsciente. La mente inconsciente. Hola Dina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está en Instagram. Entonces, la mente inconsciente, como les he mencionado en otros directos, es el maquinista. Estamos en un barco y el maquinista es el que ejecuta las órdenes. Yo siempre pienso y les invito a los pacientes y a los asesorados a pensar en la mente inconsciente como si fuera un robot. Un robot que no cuestiona, un robot que solamente ejecuta órdenes. Ajá. Órdenes que el capitán del barco le da. Y ahí es donde está el problema. O sea, nosotros no tenemos, como les mencionaba yo en los directos del ego, es la programación del ego es la que está pues errónea, está infectada con un virus informático. Entonces de ahí las instrucciones pues son erróneas, y la mente inconsciente pues solamente ejecuta las instrucciones que nosotros le damos, ya sea buenas para nosotros o malas para nosotros. El inconsciente no discierne, solamente ejecuta. ¿Ok? Entonces, eh, un miedo es una imagen mental tan real que nos impide hacer algo. Ok. El inconsciente es parte del sistema operativo que tenemos los seres humanos para la supervivencia. Aunque en muchas ocasiones no nos complazca eh, nuestra vida, los resultados que tenemos en la vida, pues para la mente inconsciente es la mejor manera de mantenernos vivos. Para la mente inconsciente lo más importante es que el ser humano, que tu persona, permanezca el mayor número de años posible en buenas condiciones. Y para eso toma varias decisiones que muchas veces no van de acuerdo a nuestros sueños o nuestras expectativas. Entonces, el objetivo es mantener a la especie, al clan, a la tribu viva. Como les he mencionado, nosotros somos parte de un clan, de una tribu, y esa tribu tiene cierta programación que se ejecuta sí o sí a pesar de nuestras decisiones, a pesar de nuestros deseos. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Entonces,
Eh, la información amenazadora se graba de grabar, o sea, no de grabar como grabar una USB, bueno, sí, pero yo hablo más bien como de grabar en madera. Ajá. Si ustedes han visto cómo se graba en madera, se utiliza un formón y un martillo y las formas que quedan en la madera quedan, o sea, quedan muy profundo y duran muchísimo tiempo. Así es como me gusta pensar acerca de cómo se graba la mente inconsciente con formas que son muy difíciles o que están muy arraigadas, ¿no? Entonces, se graba en la información amenazadora, se graba en la mente inconsciente para evitar precisamente que eso vuelva a suceder. Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No vienes manejando, ¿verdad? Gracias, Pau. Entonces, para que eso no vuelva a suceder, todo lo que te produjo dolor físico o sentimental, mental, todo lo que te produzca una amenaza, muerte, ahorita voy a hablar de eso, se graba profundo en la mente para que no vuelva a suceder, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del clásico ejemplo de tú vas caminando en la calle y de repente se... Sí, dice Dina como una especie de protección, sí, claro, es un... vamos a pensar que esta característica del inconsciente es una especie de antivirus, uh-huh, en el que entra un USB infectado y entonces el antivirus dice amenaza, alerta, medio infectado, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Lo elimina, lo detiene. Ajá, esa es la palabra. Detiene la amenaza antes de que entre a la computadora y haga un daño mayor. Así funciona nuestra mente inconsciente. Entonces, regresando al tema del ejemplo clásico de que vas caminando en la calle y de repente sale tú como niño, ¿no? Es más, porque a mí me pasó, ¿no? Yo iba corriendo y de repente de una casa, iba corriendo atrás de mi hermano que iba en la bicicleta y atrás de una casa sale un perro, no me acuerdo, un perro, y me empieza a ladrar y me empieza a atacar. Uh-huh. Yo traía una raqueta, me parece, y le trataba de dar con la raqueta. Fue una situación muy estresante, muy angustiante. Y pasó. Eh, el tema es que pueden suceder dos cosas. Una la puedes dejar como un evento que fue aislado, que ya sucedió, ya pasó. Y otra, puedes desarrollar un temor. Ajá. El miedo, obvio, es que si tú vas caminando en la calle y sale un león y te va a comer, pues lo más probable es que te subas a un árbol y ahí te quedes, ¿no? Hola Reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias. Tenemos una charla pendiente, Reina. No se me ha olvidado. Te hablo en la semana para ver, para ponernos de acuerdo. ¿Ok? Entonces, subes al árbol y ahí te quedas. El árbol te salva. Ujú. Y el león se va. Después de asustar, de todo, encuentra a alguien a quien comer, se va y se lo come y ya. Se le quitó el hombre al león, pero tú no te bajas del árbol. Y llega la noche y no te bajas. Y llega el otro día y sigues sin bajarte. Ese es un temor infundado. O sea, el miedo sirvió para sobrevivir. Fue una reacción biológica para subirte al árbol y mantenerte con vida. Uh-huh. El temor de que el león vuelva a aparecer, eso es lo que ya nos impide funcionar de manera correcta. Y esta es la raíz de toda esta serie de directos que vamos a tomar, de los que voy a platicar. Algo estúpido sería desarrollar un miedo a todos los perros. Sin embargo, sucede. Uh-huh. Hay personas que son mordidas por un perro, perdón, y eventualmente desarrollan una fobia a los perros, un miedo a los perros. Ajá. Entonces,
El temor es a que los perros me vayan a morder porque en una ocasión un perro me mordió. O sea, el evento fue real, pero el temor está magnificado. El temor ya no es real, es una imagen mental aumentada y distorsionada. Ujú. El temor se forma en la mente inconsciente para que no vuelva a suceder eso que sucedió antes. Ahora, el miedo en la realidad no es a que te muerda un perro. O sea, el miedo de que te mordió un perro de forma no es a que te muerde el perro. Es algo más profundo, es algo más antiguo y más importante. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ok. ¿Por qué tenemos miedos inexplicables? ¿Mm? Muchas personas tienen fobias. ¿Por qué la gente tiene miedo, un miedo inexplicable, por ejemplo, eh, a, a volar en un avión? ¿Por qué hay personas que cuando somos pequeños le tememos a la oscuridad? Ahorita voy a hablar de eso. Déjenme lo anoto porque si no se me va a olvidar. Obscuridad, obscuridad y la mordida del perro. Del perro. Ok, entonces, ¿por qué tenemos miedos inexplicables? ¿Por qué las personas le tienen miedo, por ejemplo, a las arañas? Uh-huh. Y una araña pequeña no produce tanto miedo, pero una araña grande, peluda. Uh-huh. Hola Maribel, ¿qué tal? Este, una araña grande, peluda, sí produce miedo. Los pelos y lo negro de la araña produce mucho miedo. Las víboras, por ejemplo, ¿no? A muchas personas les, les produce mucho miedo una víbora. Obviamente, si es grande la víbora, pues da más miedo, ¿no? Las ratas, por ejemplo, hay gente que tiene pavor a las ratas, ¿no? Eh, aunque nunca hayan tenido una experiencia desagradable ni con una víbora, tal vez con una araña, pero con una rata no, es muy extraño. Por ejemplo, les voy a contar, ahorita antes de eso, les voy a contar, yo tenía una dulcería, yo sé, pues he tenido me he dedicado a muchas cosas. Entonces, cuando era chavo, mis papás tenían una dulcería y yo la atendía junto con mi hermano. Entonces, resulta que en una ocasión empezamos a ver que había las obleas, son unos dulces en México, que son unos discos de pan, como de hostia de iglesia, se llama cajeta, es un dulce de leche quemada aquí en México, en medio, como si fuera una Oreo, pero hecha de obleas, de esa hostia de las iglesias. Entonces vimos que estaban mordidas, mordidas. Y entonces le dije a mi hermano, oye, ¿sabes qué, Dani? Que yo creo que hay una rata. Ajá, porque varios dulces estaban mordidos. Entonces dijimos, híjole, ¿dónde está? ¿No? La dulcería no era muy grande y tenía un tapanco. Un tapanco es como una parte superior donde guardábamos cajas y había dulces. Entonces empezamos a buscar en los estantes y todo y no apareció nada, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Debe de estar allá arriba. Pues sí. Entonces mi hermano se quedó, mi hermano no era muy valiente, entonces se quedó abajo con una escoba y yo me subí en una escalera. Entonces me di cuenta que en efecto había un roedor y que se metió atrás de una caja. Entonces dije, ya la encontré. Ajá, abusado porque va a salir. Entonces le paso las cajas y él las fue acomodando. Y entonces le digo, va, una, dos, y cuando jalo la caja, salieron yo creo que han de haber sido como de 30 a 50 ratones. Así como ¡oh! Y me cayeron a mí. ¡Oh! Y se fueron. Corrieron por todos lados. Y pasó. Sin embargo, yo nunca desarrollé un miedo
a los roedores, a las ratas. ¿Por qué? Ujú. Porque hay personas que le tienen un pánico a las ratas si nunca han visto una. En la parte de atrás de casa de mis padres, mi papá una vez mató una rata como de este tamaño, más la cola, debe haberse como de este tamaño, y no y aparte bajó y, y se nos aventó. Por supervivencia, pues atacó a la rata. Sin embargo, yo nunca desarrollé una fobia o un miedo a las ratas. Ujú. Nos dice Pau que el miedo es mental. Sí, y ahorita, bueno, a ver si me da tiempo, Pau, de hablar del miedo al miedo. Ajá, porque es un tema que estuve hablando con ella. Pero primero quiero a tocar varias cosas y después vamos a hablar de ya los tipos de miedo. ¿Ok? Tal vez no me dé tiempo en este directo, pero vamos a ir desglosando las cosas poco a poco para que queden bien asentados todos los temas. Entonces, eh, por ejemplo, a mí sí me dan mucha cosa las cucarachas. Ujú. En alguna ocasión, no sé por qué, este, estaba yo tratando de matar unas cucarachas y una cucaracha se me subió por por el brazo. Déjenme decirle pues, que es una sensación pues única, ¿no? Entonces, es, si ahí actúas de manera inconsciente, o sea, gritas y te mueves, o sea, no lo puedes evitar. Uh-huh. Esa es una reacción del inconsciente, viene de tus huesos, de la médula. Uh-huh. Entonces, siguiendo con todo esto, por ejemplo, un mosco yo lo veo y de manera inconsciente lo tengo que matar. Uh-huh. Y el mosco nunca me hizo nada, ¿no? Pero vamos a ver de dónde viene todo esto. ¿De dónde vienen todos estos miedos? Ok. Eh, si, ustedes, no lo voy a poner aquí, pero mucha gente hace bromas con los gatos y los pepinos. Para la gente que no sepa, eh, si un gato está descuidado y por alguna razón tú le acercas un pepino y se lo dejas ahí, cuando el gato se dé cuenta de que el pepino está ahí, el gato va a brincar, va a gritar y va a correr. Uh-huh. Entonces, este, hay muchos videos de gatos y pepinos, búsquenlos en YouTube, son graciosos. No, no es graciosa, o sea, las reacciones son muy graciosas, pero vamos, es hasta cierto punto para una persona racional podría ser inexplicable por qué un gato le teme a un pepino, ¿no? Véanlos. Eso lo voy a tratar al final de este directo, se los prometo. Ok, ok. Entonces, vamos a retroceder miles de años en nuestra historia. Uh-huh. Este, Vamos a retroceder miles de años en nuestra historia. Si ustedes han seguido los directos, se han dado cuenta y saben perfectamente que, bueno, tengo un libro en Amazon en el que hablo de un concepto que yo ideé, inventé, deduje, canalicé, no sé. Entonces, este es el concepto de la cueva conocida. Uh-huh. Y voy a hablar de eso nuevamente para las personas que no lo conocen, se puedan saber de qué estoy hablando. Ok, la cueva conocida es un concepto con el que yo explico a los pacientes bueno, los asesorados en mis cursos y todo, muchas cosas. Realmente es un concepto muy útil. Perdón. Entonces, antes en la prehistoria nosotros vivíamos en cuevas. De eso dependía la supervivencia del clan, de la especie humana. Entonces, el hacerte de una cueva
era una empresa muy riesgosa, muy difícil. ¿Por qué? Porque pues las cuevas pues, siempre ha sido refugio de cualquier tipo de cosa, ¿no? De animal, de ser vivo. Podía la cueva, si ustedes bien saben que antes los seres humanos éramos nómadas y pues no teníamos un lugar fijo donde vivir. Íbamos a donde estaban los frutos para recolectar y ya después con la caza, pues donde había animales que cazar. Entonces, eh, los seres humanos tenían forzosamente que encontrar una cueva y conquistarla. Entonces, si adentro había un oso, era un tema sumamente difícil. ¿Por qué? Porque el oso obviamente iba a defender su... ¿Qué tal, Luis Enrique Zazueta desde Culiacán, Sinaloa? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar acá. Este, entonces, conquistar la cueva significaba el jugarte la vida, para poderla, para poder matar a lo que viviera allá adentro, si fuera un puma, fuera un oso. Seguro había víboras, seguro había arañas, escorpiones, o sea, había muchas cosas, ¿no? Eh, Nosotros tenemos un miedo inconsciente a los murciélagos. En la película de Batman se hace muy evidente y era porque el guano de los murciélagos pues, es tóxico, ¿no? Y puede matar. Entonces, todo eso se fue grabando en nuestra mente inconsciente que sirve para sobrevivir. Entonces, toda esa información dijo, si hay un animal grande, entre más grande, más miedo te da. Porque un perro chihuahua que te ladra, pues difícilmente te da miedo, ¿no? Más bien te da así como molestia, ¿no? Pero por ejemplo, tú ves un Rottweiler o ves un American Pitbull o no sé, un tipo, un Bull Terrier, entonces esos sí te dan miedo, ¿no? Entonces, entre más grande el animal, más miedo te da. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, los seres humanos ancestrales eran pues animales de caza. O sea, digo, eran presas para animales de caza. Entonces, pues no tenemos colmillos, no tenemos garras, no tenemos fuerza. En sí, la especie humana es una especie muy débil. Pero bueno, físicamente. No hay problema, si no alcanzamos la próxima semana lo vemos. Ok, sí. Sí, no vamos a alcanzar porque está muy largo. Pero bueno, vamos a tratar de cubrir lo más que se pueda. ¿Ok? Díganme si estoy siendo claro, por favor. Este, si vamos bien. Ok, ya los miedos entonces todos esos miedos, el miedo a las arañas, el miedo a las víboras, se fue grabando en nuestro ADN como causas de muerte. Si una víbora te pica, ¿qué va a pasar? Probablemente te vas a morir, ¿no? Si un escorpión te pica, probablemente para la mente inconsciente, acuérdense que hablaba yo en el directo pasado, que la evolución social del hombre, la evolución tecnológica, es mucho más rápida y que vamos a tener que adaptarnos a una inteligencia artificial que nos va a superar en muy pocos años con nuestro cerebro neandertal, porque la evolución biológica tarda varios miles de años o varios cientos, varios miles de años en suceder, mientras que la evolución tecnológica es inmediata a comparación, ¿no? Entonces, ese es un reto del que hablaré en otro directo. Ok, entonces los miedos son heredados biológicamente para la supervivencia. ¿Ok? Si ves una araña, brincas. Si se te sube un alacrán, gritas. Y ahí viene, cuando alguien tiene un susto,
si alguien se asusta mucho, van a suceder dos cosas. Ajá. La primera es que vas a reaccionar, vas a gritar y generalmente haces esto. ¿Por qué? Porque el grito es un mecanismo de supervivencia por el cual el, la presa trata de ahuyentar al depredador. O sea, le apuesta a que el depredador se asuste y mostrar las garras y el depredador huya. ¿Ok? Por eso la reacción del susto, de la reacción. Hay muchos videos también, ahora está muy de moda la canción de James Brown, I Feel Good. Ve, búsquenlo en TikTok, James Brown, I Feel Good, y van a ver muchas situaciones muy graciosas con el susto de la gente, con el grito de I Feel Good. Bueno, es comentario. Entonces, eh, para los antiguos ancestros era muy amenazador salir de la cueva. Porque, como lo he comentado, tu cueva era tu fortaleza, era tu lugar seguro. Y entonces, el salir a otro lugar, por ejemplo, en el invierno, cuando teníamos que salir, porque ya no había recolección, porque ya no había, los animales emigraban al sur, donde había más calor. Entonces, el ser humano no tenía ese sentido ni ese conocimiento de la orientación ni nada, sino que uh, se salían y si iban al este o al oeste, era muy probable que murieran. ¿Por qué? Porque no iba a haber nada y el invierno iba a ser igual de crudo. Entonces, si iban a un lugar donde ya no había tierra, llegaban al mar, pues ya no había nada. Ajá. Si iban a un lugar donde había puras montañas y nada de animales ni nada que recolectar, se iban a morir. Si se adentraban en el invierno, iban a morir. Entonces el salir de la cueva era una empresa casi que te aseguraba la muerte. ¿Ok? Por eso a los seres humanos se les arraigó esa parte. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces todos estos mandamientos se fueron fijando en nuestro ADN como clan, como especie humana, y se ejecutan sí o sí. Ajá. Siempre se van a ejecutar tratando de mantenerte vivo. La supervivencia del clan. Y esto es el contagio del miedo. Voy a hablar un poquito de biología. Los niños vivimos en el vientre de nuestras madres 9 meses. Bueno, cuando somos gestados. Pero en un sentido más amplio, un embrión, cuando un bebé nace, cuando una bebé nace, un bebé hembra de la especie humana nace, tiene todos los óvulos que va a tener a lo largo de su vida, ya los tiene en su matriz, aunque sea una bebé, ya existen ahí, ¿ok? Todo lo que viva la beba, desde que es bebé hasta que tiene a sus hijos, todas esas vivencias se van a impregnar en el ADN, en las células que son los cigotos, que son las células que después se van a convertir en embriones. Entonces, eh, todo eso, eh, todos los óvulos se van a impregnar con esa información. Entonces, de ahí viene otra rama del conocimiento que es el transgeneracional, pero bueno, de eso hablaremos en otro directo. Entonces, si la mamá sufrió unos eventos traumáticos, supongamos que subió a un tren y el tren, o al metro, y el metro tuvo un accidente, o vio morir a alguien en el metro mientras ella esperaba, el metro va a significar muerte. Para ella va a significar muerte ese sistema de transporte y es muy probable que
sus hijos desarrollen cierta aversión o fobia a las mismas cosas. ¿Por qué? Porque es supervivencia. ¿Ok? Entonces, los miedos y las vivencias se imprimen en las células, por eso se repiten de forma inconsciente. ¿Ok? En un temblor, por ejemplo, hace poco tuvimos un temblor en la Ciudad de México y la gente aquí tiene una memoria inconsciente del inconsciente colectivo con los terremotos. En 1985 sufrimos un evento devastador y curiosamente el mismo día, en 2020, ¿alguien tiene la fecha exacta? Bueno, no me acuerdo. No, 2018 creo fue. No sé. Hace unos años, el mismo día, el 19 de septiembre, volvió a temblar. Es algo sumamente inusual. Yo tengo mis teorías acerca de la memoria colectiva y el miedo, pero bueno, este volvió a suceder. Entonces, ese miedo está muy arraigado en la memoria de los mexicanos capitalinos. Uh-huh. Entonces, cuando tembló, todo mundo, 2017 nos dice Maribel, sí, fue en 2017, gracias Maribel. Entonces, esa memoria se quedó. Entonces, cuando volvió a temblar, yo estaba en una tienda de autoservicio y todo el mundo salió en calma. Uh-huh. Dentro de ti sientes la reacción de sobrevivir y correr, ponerte a salvo, porque sabes y está impreso, está grabado en el inconsciente colectivo que un evento así puede ser devastador, porque no sabes realmente hasta dónde va a llegar. Ahorita les platico una muy buena experiencia que tuve. Entonces, pero la información de tu consciente dice, tienes que salir en calma, como los chiquitos en la primaria, ¿no? No corro, no empujo y no grito. Entonces entra esa información y controla la mente de supervivencia. Uh-huh. Entonces, pero es un tema es muy delicado, ese equilibrio es muy delicado porque un grito es una reacción inconsciente para ahuyentar aquello que produce miedo, y potencialmente muerte, como lo vimos con el animal. Entonces, el miedo es contagioso. Somos animales de manada, somos changos, seguimos siendo en nuestra mente primitiva, seguimos siendo una manada de changos. Ajá. A veces muchas personas se comportan como simios, ¿no? Especialmente, bueno, se comportan como simios. Entonces, cuando una persona entra en pánico, las demás personas dispara su mente de supervivencia y entran en pánico también. Les voy a contar una historia que hace muchos años, en la luna de miel, fuimos a Huatulco. Y me acuerdo que llovió todos los días de la luna de miel llovió. Entonces estábamos en el último día y salió el sol. Me acuerdo que era un sol muy radiante. No había nubes, había un sol muy radiante, incluso excesivamente radiante. Me acuerdo de eso. Y me acuerdo que estábamos acostados en la playa y estaba yo en un camastro. Uh-huh. Y entonces, de repente empecé a sentir un calor eh, quemante, ardiente. Inexplicablemente el sol se puso demasiado caliente. Entonces yo incluso me recogí y me metí abajo de la sombra de la palapa y me quedé un poco dormido. Entonces, de repente estaba yo con los ojos cerrados y empiezo a sentir que me mueven. Y yo,
pensé pues, que alguien me hablaba, ¿no? Me imaginé que podía ser mi esposo, podía ser el que atendía ahí las camas, ¿no? Alguien, ¿no? Entonces me empezó sentí que me empezaron a mover y de repente abro los ojos y pues no veo a nadie, ¿no? Y entonces ahí se prendió una alarma y dije, ¿qué está pasando? Y en eso volteo y mi esposa estaba dormida y ella pues ni se había dado cuenta. Y entonces yo digo, oh shit, ¿qué está sucediendo? Y en eso el temblor, para los que han sentido un temblor, pues el temblor se siente así. Uh-huh. Ese es un oscilatorio. Bueno, luego dejó de sentirse así y luego empezó a vibrar. Pero a vibrar de una manera como yo nunca lo había sentido. Nunca. Y vi la arena la arena y la arena empezó a brincar. Como cuando le pegas a una mesa con sal y empezó a sonar. Y déjenme decirles que ese es un sentimiento que te sobrepasa. Te sobrepasa. Yo estaba en la playa abajo de una palapa y dije, pues aquí no se cae nada, ¿no? Estoy a salvo. Pero empezó a temblar de una manera que hagan de cuenta que la alberca empezó a hacer así. Y se salía el agua como si tuviera una tina grandota de una cacerola de agua y empezó a salirse el agua de la alberca. Y entonces observo cómo las ventanas del hotel empiezan a caer. Y eso, pues, te impresiona, te llena de horror, de susto, de pánico, porque es algo que va más allá de tu comprensión y sientes que no eres nada, que no eres nadie para poder contrarrestar esa fuerza tan grande de la naturaleza. Entonces, pues todos estábamos completamente aterrados, pero paralizados porque sabíamos que estábamos en un lugar seguro, pero no pasó de ahí. Y después acaba y una persona grita, ¡ahí viene la ola! Y entonces la gente en ese momento empieza a gritar desesperada. Uh-huh. ¡Ah! Y entonces ahí se rompió en pánico. Toda la gente empezó a correr, pero yo no sabía si ir hacia adentro del hotel o si ir hacia afuera, porque el hotel realmente estaba dañado. Tuve que ir por las cosas a la recámara y el hotel adentro presentaba cuarteaduras, estaba todo, ya no había plafón en el techo, todas las ventanas rotas, o sea, fue realmente un terremoto. Entonces, ahí el miedo se contagió, el pánico se contagió entre las personas de una manera irracional, porque ya el terremoto había pasado, ya había terminado. Ajá. Entonces, esa fue, por eso, por eso digo que el miedo se contagia. Uh-huh. Porque cuando una manada entra en pánico, todos corren y se ponen a salvo, todos. Ajá. Entonces, eso tiene que suceder. Uh-huh. Es para la supervivencia. Entonces, por ejemplo, cuando algo que está fuera de tu control amenaza tu vida, entonces si sientes el miedo superlativo que es pánico. Ajá. Entonces, cuando me secuestraron, ustedes si no lo han visto en el directo de Lecciones de Vida, ahí hablo de mi secuestro. Uh-huh. Entonces, cuando me secuestraron, sentí miedo real y quedó el temor inconsciente. O sea, sentí miedo real cuando me pusieron la pistola en la cabeza y después, durante muchos años, alrededor de
20 años, se quedó el temor inconsciente a llegar a la casa de mis papás de noche, a detenerme en un semáforo, a estar viendo hasta la fecha todavía, casi 30 años después, todavía tengo cuidado al llegar a casa de mis papás o al llegar a cualquier lado, estoy alerta de ver que no haya alguien, alguna situación potencialmente que ponga en riesgo mi integridad. El día que choqué a 180 kilómetros contra una barda de concreto en periférico, eh, mi vida estuvo en riesgo. Yo lo vi y dije, no, o sea, ya se terminó. Pero, sin embargo, paso por ahí todos los días, o casi todos los días paso por ese mismo lugar y ya no siento el miedo. Sin embargo, en especial en ese lugar se hace un charco de agua grande, que fue el que me hizo patinar y chocar. Bueno, me hizo chocar mi responsabilidad, ¿no? Que iba muy rápido y ahí pues pisé ese charco de agua, se hizo un colchón de agua y entonces choqué. Entonces, cuando paso por un charco de agua, inmediatamente se dispara ese temor inconsciente de que vuelva a suceder lo que sucedió. Entonces, esos temores se repiten y se disparan porque están guardados dentro en la psique. Se quedaron almacenados para garantizar mi supervivencia y mi bienestar físico. ¿Ok? Entonces, desde ese día ya no manejo rápido. Ajá. Ese fue el último día que manejé rápido. Entonces, el temor y el miedo me hizo ser más consciente y cuidar más mi vida. Saqué algo de provecho de ese evento aterrador. Entonces, ahora sé que yo estoy en control de mi vehículo y es sumamente improbable que vaya a tener otro evento igual, otro accidente. Ajá. Yo ya estoy en control de lo que hago en el coche y ya sé que no va a suceder otra vez algo igual. Uh-huh. Entonces, quiero decir algo, el 90% de los accidentes se deben a un descuido humano. Esto es muy importante porque aplica en cualquier aspecto de la vida. Esto es muy importante. El 90% de los accidentes son por un descuido de alguna parte del ser humano. Puede ser en el aspecto de mantenimiento mecánico, en cómo manejas, en ir distraído en el WhatsApp, en el teléfono, en no ver, pero son básicamente los accidentes son descuidos humanos. Pero también significa que el 90% de tu vida es, de como la vives ahora mismo, es producto de ti mismo. Ajá. Esto significa que el 95%, el 90%, el 90% del control de tu vida está en tus manos. Ajá. Es todo lo que sucede en tu vida es producto de tus propias tonterías o decisiones o de lo que vives ahorita es un resultado de todo lo que has decidido anteriormente. Bueno o malo. Acuérdense que la mente inconsciente no discierne nada de eso. Esto es muy importante. Es básico para el entendimiento del miedo y el temor. Ajá. El miedo es básico. ¿Para qué? Para comprender el comportamiento humano. ¿A qué me refiero con esto? El miedo es la herramienta por excelencia para la manipulación y el control del ser humano. Eso es un hecho, es real. Si quieres manejar a una sociedad, métele miedo. El ganado, el ganado se maneja por miedo. Ellos, los vaqueros, usan perros y el mismo vaquero con una reata y el caballo para guiar al ganado hacia los corrales donde ellos quieren guardarlo, hacia donde ellos quieren que vaya el ganado, lo manejan con sus perros y el caballo. Entonces,
nosotros como sociedad somos manejados por miedo. Ujú. Los medios de comunicación, como lo mencioné en un anterior directo, solamente, o sea, tienen mucho de su función de los medios de comunicación masivos, oficiales, es mantener a la población en miedo, en el estado de miedo. El miedo es el medio de control más fuerte que existe. ¿Qué vemos ahora en las noticias? Gente que tiene miedo, o en la calle, gente que tiene miedo de abrazar y de besar. Por ejemplo, aquí en México se estilaba el saludo. Los mexicanos somos muy efusivos, por naturaleza, besamos y abrazamos. Ajá, así es la sociedad mexicana. Otras sociedades pues no hacen eso. Pero ahora ya el saludo es así, así y de lejitos, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque tiene la gente miedo a algo que no ven, que les han dicho que ahí está, que es una idea que les fue insertada en la cabeza y que no ven, no pueden alcanzar a comprender, no pueden alcanzar a visualizar, pero les han dicho repetidas veces y su mente inconsciente ya se programó en que eso los puede matar. Ajá. Alguien que no ha tenido la delicadeza de pincharse te puede matar, incluso aunque tú ya te hayas pinchado, ¿no? Entonces, sigues teniendo miedo de contagiarte de algo que muy probablemente ya tuviste, porque llevamos ahorita un año, alguien recuérdeme por favor. Hola Lupis, ¿cómo estás? Freti Lupis. Alguien que me recuerde cuándo empezó esta locura del bicho, pero llevamos más de un año y te voy a decir algo. Es muy probable, porque yo, parte de mi actividad es ayudar a las personas que están con esa situación. Es muy probable que tú ya te hayas infectado y que no haya pasado nada. ¿Por qué? Porque no es tan terrible como te lo han pintado, ¿no? Pero sin embargo la gente tiene un pavor irracional a esta situación del fantasma que te va a matar, ¿no? Entonces, la gente sigue teniendo miedo de contagiarte de algo que no la mató, que probablemente ya tuvo, y las personas se tuvieron esa delicadeza de pincharse, primero por miedo y luego por insistencia de los medios eh, masivos oficiales, insistencia de sus parientes y por una especie como de compromiso social. O sea, se juntaron esos tres temas para que la gente accediera a tener esa decisión, ¿ok? Entonces, ahora tienen miedo de todo mundo porque ¿quién, quién se pinchó? Pues no sabes, ¿no? Y aunque se hayan pinchado, les dicen pues, que se pueden volver a contagiar. Entonces, pues la gente pues, está loca de miedo, de no sé qué, y no saben. Entonces, una sociedad, una persona que entra en miedo, que entra en pánico, es muy fácilmente manipulable. Ajá. No, no razona. Cuando una persona tiene miedo, toma decisiones irracionales. Entonces, si tú le metes suficiente miedo a una persona y luego le dices que tienes algo que le va a quitar el miedo, entonces las personas van a hacer eso, van a adquirir esa parte, eso lo que eso que tú les estás ofreciendo, ¿ok? Entonces, el tema es que el miedo puede hacer que manejes a cualquier persona o a cualquier sociedad como una marioneta. Uh-huh. eh, en mercadotecnia, imagínense, ahorita les platico esa parte de la mercadotecnia. Este, eh,
hubo una ciudad, no recuerdo cuál, no puedo encontrar en internet, si alguien lo sabe, por favor dígamelo. Hitler, cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, una de las ciudades ni siquiera tuvo que luchar para conquistarla. Perdón. Hitler era un genio de la propaganda. Bueno, un colaborador suyo. Entonces, en aviones tiraron muchas papeletas de propaganda. Ujú. Y la gente de esa ciudad se rindió antes de que siquiera entrara el ejército rojo. Entonces, el miedo infundado es algo que puede llegar a tomar decisiones irracionales. Uh-huh. La supervivencia, ustedes lo vieron en los ataques del 9/11, en las Torres Gemelas, cómo muchas personas saltaron de las Torres Gemelas al vacío en aras de sobrevivir. O sea, ya fue un acto, como estaba incendiándose el edificio, fue un acto totalmente irracional, inconsciente, de supervivencia. Se aventaron al vacío y pues de todos modos iban a morir de una u otra forma. Entonces, la ciudad de Demmin, en Alemania, tuvo hubo el mayor suicidio colectivo de la historia. Uh-huh. Muchas personas se ataron piedras y se arrojaron al río de la ciudad cuando iba a entrar el ejército rojo. Muchas mamás incluso se envenenaron ellas y envenenaron a sus niños para evitar que fueran esclavos del ejército rojo porque los iban a mandar a los campos de concentración. Y otros se cortaron las venas. Ajá, muchos se aventaron de los edificios. Entonces, el miedo, el miedo es una construcción mental que puede llegar a ser tan fuerte que puede hacer tomar una decisión irracional, que de todos modos, en aras de no morir, te mueres. Puede parecer una paradoja o una locura, pero así funciona, así es. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? Que alguien me diga... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ok, no sé cuánto tiempo llevamos. Llevamos 57 minutos. Ok, voy a terminar ya para tener, y lo voy a retomar la siguiente semana aquí. El miedo es una construcción mental. Vive en el futuro, se construye en el pasado y evita una acción en el presente. ¿Ok? Eh, quiero, quiero terminar con esta idea para que todos nos quedemos con lo mismo. El miedo es una construcción mental que tú te imaginas que va a suceder en el futuro. Tu imagen mental es tan fuerte que de veras la tomas como cierta, pero se construyó en el pasado. Como el ejército rojo había matado a todos y había encerrado a todos, entonces seguro me va a pasar a mí. ¿Ok? Y evita tomar una acción en el presente. O hace tomar una acción tan drástica como matar a tu familia en el presente, por miedo. Uh-huh. Por ejemplo, una persona que dice, voy a poner un negocio, pero ¿y qué tal si falla? Es una construcción futura que no ha sucedido, pero como no has tenido experiencia previa, tampoco de fracaso, tampoco de éxito en un negocio, pero te hace dudar o no tomar una acción de decir, no, mejor no hago nada, o si lo hago, ¿ok? Pero vamos a quedarnos acá para retomarlo en la siguiente semana, en el capítulo 2, vamos a ponerle aquí capítulo 2, y por capítulo 2, y les quiero agradecer muchísimo su presencia, el favor de su presencia, a todas las personas que se unieron en Instagram, en Viaje a la Conciencia, en Instagram Bruno C. Caballero y en Facebook en Viaje a la Conciencia. Les agradezco muchísimo su presencia, a todas las personas, otra vez de Ecuador, de
Honduras, de Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, los nuevos de Brasil, obviamente de Canadá, de El Salvador, de España, mi amigo Javier. Eudes, desde Perú, Eudes, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias. Si te gusta, por favor, dale like. este, de España y por supuesto de México, gracias a Eudes, por supuesto, a Lupis, Frutilupis, a Lauris, muchas gracias, a Pau, muchas gracias Pau, ya el siguiente hablo de tu tema, Luis Enrique Zazueta desde Culiacán, Reina, por supuesto, desde Puebla, en México, Pili desde México, Angie desde México y Nelly, Lucy, muchas gracias. El siguiente capítulo hablamos de el miedo y los tipos de miedo y la mercadotecnia del miedo. Muchas gracias, cuídense, les mando un abrazo, que tengan un excelente fin de semana y no tengan miedo de nada. Gracias, bye.